a quien también le damos la bienvenida. Entonces recibimos primeramente a la representante de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Anjú, la señora Javiera Moreno y doña Carla Andrade, quienes se encuentran ya presentes. Damos las gracias por su presencia de manera telemática. Buenas tardes a todos, muchas gracias, presidente, y saludar también a todos los honorables diputados y diputadas que nos están escuchando. Rectificar, perdón, la que me acompaña hoy en día es Camila García, directora de la asociación también, que me va a acompañar en la exposición que tenemos preparada, y también justificar a Fiona Rothfeld, que en este momento se encuentra en el extranjero y me pidió disculparla por no haber podido asistir a esta invitación. Voy a proceder a compartirles una presentación que preparamos para explicarles en el estado en el que está todo lo que refiere a la implementación de la ley de la profesionalización. Así que si me pudiesen permitir la función de compartir. Puede compartir. Gracias. ¿Se ve perfecto? Súper. Bueno, ¿en qué está el fútbol femenino? Como ustedes bien saben, desde ya el año pasado se promulgó la ley que viene a profesionalizar, y hemos estado teniendo una serie de incertidumbre y tergiversación respecto a cómo se va a implementar. Por eso mismo, quisiéramos primero hacer un pequeño breve contexto en forma de repaso de lo que ha sido también un poco este camino. Muchos de acá también estarán en conocimiento de la radiografía del fútbol femenino que realizamos en el año 2021, una encuesta que se aplicó a las jugadoras de Primera División y Primera B, en la que obtuvimos resultados como, por ejemplo, en que el 83% de las jugadoras no recibe remuneración, el 4,4% tiene un contrato laboral escriturado con su club, y solo el 10% de las jugadoras se dedica de forma exclusiva, el resto con múltiples otros oficios. También realizamos un pequeño compilado que se compara a las jugadoras inscritas y las jugadoras contratadas y cómo ha sido esta evolución a lo largo del tiempo. En el 2020 pudimos evidenciar que el 11,58% de contratadas tenía nuestro campeonato de Primera División, 2021 un 12,89%, el 2022 contamos ya con un 17,50%, y en el 2023, es decir, este año, esperamos que sea el 50%, el 2024 el 75% y el 2025 un 100%, como lo dice muy bien nuestra ley. Otro antecedente importante que quisiera compartirles es la infraestructura que ha sido utilizada en nuestros campeonatos tanto de Primera División como en ascenso. En los partidos, el 55% ha sido utilizado estadios, y el resto ha sido disputados los encuentros en canchas de entrenamiento en la categoría de Primera División. En la categoría de ascenso contamos con un 31,3% de encuentros disputados en estadios, y el resto en canchas de entrenamiento. Datos más generales: solo 3 equipos de los 15 en competencia en Primera División de nuestro torneo tuvieron el 100% de sus encuentros como locales en un estadio. Clubes como Fernández Vial, Universidad de Concepción y Deportes Puerto Montt, que muchas veces tiene que ver con los grandes apoyos municipales que tienen esos clubes. 3 equipos solo ocuparon canchas de entrenamiento mientras disputaban como local el Campeonato Nacional de Primera División. Iquique, O'Higgins y Antofagasta no disputaron ningún encuentro en un estadio. Esta temática para nosotras es súper importante porque el uso de canchas de entrenamiento como forma de disputar encuentros oficiales no asegura que las condiciones en las que se juegan sean las mejores en cuanto a calidad de canchas, camarines, disponibilidad de agua, espacio para la hinchada, seguridad, visibilidad. ¿Para qué decir el ascenso, en donde casi la mitad de los equipos no jugó ningún partido como local en un estadio? Y para qué decir también que el 100% de los partidos disputados en el campeonato de hombres se juegan en esa infraestructura, también como lo disputa muy bien en la regulación por estadio seguro. Acá nosotros también queremos, y con esto termino y doy paso a Camila para que nos cuente cómo ha ido esta implementación, tocar la temática de que seguimos vivenciando estereotipos y prejuicios, machismo estructurales en cuanto a la concepción que tenemos por el desarrollo de nuestro fútbol.
los avances no tienen que ver con los resultados obtenidos. Hoy en día tenemos lamentablemente resultados negativos en cuanto a nuestra selección masculina y femenina, y eso se va a traducir, como ha sido anteriormente, en menores oportunidades y menores chances de desarrollo para nuestro deporte. Eso tendría que ver con proporcionar, ojalá, un acceso igualitario al deporte y a la competencia. En el extranjero tenemos casos como el de Estados Unidos y de Canadá, que están haciendo grandes huelgas y demandas para poder tener una equidad salarial. Y creo que lo que realmente nos debería importar es poder dignificar los vínculos laborales de las jugadoras, poder igualar la cancha, porque sin duda no importa lo que suceda, sino más bien poder equiparar las condiciones. Creo que se ha demostrado, por ejemplo, con estas dos selecciones anteriores que mencioné, que tienen resultados importantes, mucho más que sus selecciones masculinas. La selección de Estados Unidos y Canadá tienen mejores resultados, venden más camisetas, llenan más estadios, y sin embargo eso igual se traducía en que tenían peores ganancias, y eso, además de ser tremendamente injusto, provoca una pérdida importante en el desarrollo para este mismo deporte. Camila, Gracias, ahora... gracias Javi. Yo creo que el punto que mencionaste al final es muy importante porque habla de un mito en general social que tenemos, que es como, bueno, vamos a invertir en el fútbol femenino cuando den resultados, cuando realmente atraigan la cantidad de público que quizás atrae el masculino. Y hemos visto, yo tengo la oportunidad y el honor de ser vicepresidente del Sindicato Mundial de Futbolistas, y esto lo vemos con España, con Suecia, con Estados Unidos, con Australia, con los países que están que tienen los mejores resultados del mundo, y aún así hay diferencias salariales y hay diferencias en términos de discriminación de género. Entonces, si vamos a esperar, digamos, esa barrera, ya sabemos que esa barrera es ficticia. Esa barrera es más bien cultural, social, política, y eso es lo que tenemos que quebrar hoy día también en Chile. Respecto a la ley de profesionalización, actualizar los que desde hace fines del año pasado se armó una mesa desde el gobierno, una mesa de trabajo entre la NFP, nosotras como JUF, el Ministerio del Deporte y la Dirección del Trabajo como liderando esta mesa, un poco para ver de qué manera se podía implementar de la forma más, digamos, en esta transición más fácil posible, con todos los actores, con la información clara, y rápidamente nos dimos cuenta que respecto a la interpretación de la ley, la NFP principalmente, y nosotros teníamos visiones encontradas respecto a la interpretación de la ley en muchísimos puntos, puntos que en algún momento finalmente fueron irreconciliables, y lo que dio paso por mutuo acuerdo a que la Dirección del Trabajo iba a sacar una serie de dictámenes que vinieran a resolver algunas áreas de la ley que parecían no tan claras para algunos de los actores. Por eso ponemos ahí que hubo resistencia y tergiversación sobre la implementación de la ley. Para nosotros ellos tienen una interpretación errónea de lo que es el espíritu de la ley, y el retraso de las bases, como decía la diputada Erika Olivera, es cierto, nunca nos habíamos encontrado que a este momento, digamos, del año no tuviéramos base el campeonato. La próxima semana usualmente es el momento en el que empieza el campeonato, es decir, no tener base hoy día es algo rarísimo, inaceptable por supuesto. Y habían puntos que eran, de manera transparente, la NFP nos transmitió urgentes para ellos definir, cosa de dar ciertas certezas a los clubes para escribir estas bases. A nuestro parecer, esas certezas no eran necesarias para escribir las bases, porque si quisieran hacer más del mínimo, perfectamente podrían haber escrito las bases, pero su argumento era que no podían obligar a los clubes a hacer más del mínimo. Entonces, ¿cuáles eran esas principales preocupaciones que tenían? Era, porque si recuerdan en la ley, hay una gradualidad para su implementación. El primer año se exige un 50%, el segundo año un 75%, el tercer año el 100%. Primero querían saber qué número realmente era ese 50%. ¿Era un 50% de las inscritas? ¿Es un 50% descontando las juveniles? Presentaron una serie de fórmulas que para nosotros no eran
las más adecuadas, porque en el fondo bypaseaban al menos los mínimos que tenemos en el masculino. En las bases del fútbol masculino hay un mínimo de 18 jugadores profesionales, es decir, con contrato, y la fórmula que nos estaban presentando incluso iba más abajo de eso, entonces nos parecía inaceptable. Otro punto es cuándo empezaba a regir realmente la ley. Muchas jugadoras se nos acercaron a preguntarnos, mira, los clubes nos están diciendo que esta ley realmente va a empezar a aplicar en octubre del 2023, es decir, no a principio de temporada. Para nosotros eso es una lectura errónea y todos estos puntos, digamos, van a estar abordados en teoría en el dictamen de la Dirección del Trabajo, que ellos nos han transmitido que al menos esa parte, digamos, de las preocupaciones más urgentes, por decirlo de alguna manera, van a salir en un primer dictamen que debería salir durante marzo. Y por supuesto que algo que para nosotros, digamos, era urgente era que estuvieran las bases, y en algún momento la NFP propuso llegar a un acuerdo con la Asociación de Jugadoras, con nosotras, para establecer estos mínimos de contratos exigibles durante el 2023. Este acuerdo finalmente no llegó a puerto, porque nosotros no quisimos seguir avanzando si no teníamos claridad y certeza respecto a cuál iba a ser el formato del campeonato, porque ya teníamos informaciones no oficiales de que la propuesta del Consejo de Presidentes iba a ser un campeonato de alrededor de 6 meses, algo que es inédito porque en los últimos años siempre el campeonato ha durado a lo menos 10 meses. Si lo comparamos con el fútbol masculino, ellos tienen un campeonato de 10 meses, 30 fechas, el nuestro hoy día sería cercano a las 18 fechas. Parece a lo menos curioso que justo cuando hay que empezar a firmar contratos, el campeonato se acorte, lo cual es inaceptable, algo que debería preocupar a esta comisión, ya que este no es el espíritu de la ley, porque primero afecta la estabilidad de las jugadoras, las mujeres, y segundo porque no protege en términos de calidad deportiva, porque ¿qué va a pasar si dura hasta septiembre? La mayoría de los clubes, porque se habló también de unas cosas de una especie de campeonato medio voluntario a fin de año, un par de meses, ¿qué pasaría con esos clubes que terminarían su campeonato en los playoffs, pero en septiembre tendrían que esperar hasta marzo para volver a jugar, casi medio año, y obviamente eso tiene impactos directos en la calidad deportiva? Es así como queremos empezar la profesionalización del fútbol femenino, y les digo con conocimiento de causa, porque ayer nos reunimos con las capitanas de primera división. Esto es intolerable para las jugadoras. La ley fue para avanzar en la profesionalización y no comenzar precarizando la actividad. En definitiva, le pedimos apoyo a esta comisión para, de alguna manera, empujar y levantar la voz y pedir que los clubes y NFP hagan una errónea interpretación de esta ley, de su espíritu, que fue profesionalizar y no justamente precarizar. Acá teníamos puesto un punto sobre el tema Fernández Vial. Esto fue ampliamente cubierto por la prensa. Mientras seguían contratando en el fútbol masculino, no tenían dineros para cubrir las deudas de las jugadoras, pero nosotros ya llegamos a acuerdo, hay un comienzo de acuerdo que está bastante cerca de cerrarse con la directiva de Fernández Vial para la cobertura de las deudas que tienen frente a las jugadoras, así que eso está bastante avanzado. Sobre algunas conclusiones, bueno, las brechas de género y las desigualdades, como les dijimos antes, son estructurales. Creemos que el proceso de la separación de la NFP y la Federación de Fútbol, como ya FIFA lo ha mencionado en reiteradas oportunidades, es algo que debería insistirse por parte de esta comisión. Creemos que los conflictos de intereses que se dan hoy día, la gobernanza del fútbol en general está muy teñida por estos conflictos de intereses y que impiden y lesionan la capacidad del fútbol femenino de seguir adelante y avanzar de manera más rápida. Eso es algo que podemos tocar más adelante, pero va a ser importante si es que eso se llega a avanzar, digamos, que finalmente no termine siendo una federación que sea lo mismo que tenemos hoy en día, con un peso mayoritario y excesivo de parte de los clubes del Consejo de Presidentes actual en la federación futura. Tenemos bueno, la necesidad de interpelación en los clubes. Obviamente la NFP es una institución que congrega a los clubes, pero
pero también hay que directamente conversar con los clubes. Sabemos que no todos tienen la misma posición, yo no quiero emplazar y hacer como una generalidad, sabemos que hay clubes que están haciendo las cosas bien, y por eso es importante también tener un acercamiento con ellos. Y finalmente el tema sobre la implementación del protocolo contra el abuso y la discriminación, que es un tema que ya se lo hemos manifestado a la ministra del Deporte. O sea, fue muy bueno que nosotros participamos directamente en el desarrollo de este protocolo, pero como hemos visto, pedimos los datos por transparencia, y lamentablemente el nivel de implementación a nivel de clubes sigue siendo bajísimo. Y esto nos está protegiendo en el día a día la integridad física y mental de nuestras jugadoras. Así que un poco plantearlo para que la comisión lo tenga presente. Cami, solamente para complementar en ese último punto, también en esta misma solicitud por ley de transparencia hay una inconsistencia en esos datos. O sea, nosotros de repente encontramos que hay clubes que sí tienen adquirido o modificado su estatuto, o sí tienen a un encargado como responsable institucional de aquello. Luego, las veces siguientes que lo solicitamos, no está. Entonces, hay una inconsistencia también en los datos, y también sería importante que se oficiara y poder también resolverlo. Solo eso. Sí, y bueno, reiterar, es efectivo lo que dijo la diputada Olivera. Este jueves también tenemos se anunció, digamos, que el Consejo Presidente va a votar las bases, y de ahí nuestra urgencia y nuestra preocupación de transmitir que lo que se vote no vaya en contra del espíritu de esta ley. Muchas gracias.